¿Cuál cree usted que es la cosa de la que más debemos cuidarnos en la vida? Creo que lo que más debemos vigilar es precisamente la codicia que llevamos dentro. La codicia siempre se nos acerca de manera directa y descarada. Al principio se presenta con un rostro muy convincente, haciéndose pasar por una necesidad o pareciendo un objetivo, y a veces, bajo el nombre de crecimiento y pasión, nos persuade de manera muy astuta. Por eso, en lugar de sentir que mi propia codicia es un problema personal, la aceptamos como si fuera un sentimiento absolutamente necesario que todos debemos tener y vivimos dejándonos llevar completamente por ella. La gente suele decir lo siguiente: mientras sentimos codicia, pensamos con esto debería ser suficiente, pero cuando finalmente alcanzamos esa meta, en una parte de nuestro corazón surge otra voz que dice: sería mejor si tuvieras un poco más. Parece que sentimos codicia porque nos falta algo, pero en realidad es porque ya hemos llenado ese vacío que surge la codicia. Lo que al principio era una necesidad pronto se convierte en un estándar, se transforma en un derecho y ese derecho lleva a compararnos con los demás. La comparación genera ansiedad y la ansiedad vuelve a crear una codicia aún mayor. Así la codicia siempre nos presenta el siguiente escalón. Un poco más que ahora, un poco más que ayer, pero curiosamente, incluso cuando llegamos a ese siguiente nivel, nuestro corazón rara vez se detiene. ¿Por qué sucede esto? Porque la codicia no es simplemente el deseo de poseer mucho, sino la sed de una existencia que no ha encontrado su significado. Los seres humanos pueden vivir a través de la posesión, pero no pueden encontrar satisfacción en ella. Por eso la codicia crece cuanto más la intentamos saciar y cuanto más poseemos, más sentimos que nos falta. En esa paradoja, seguimos empujándonos a nosotros mismos hacia una mayor codicia. La razón por la que la codicia no deja de crecer es porque, en el fondo, nuestro corazón ya sabe que no puede sostener nuestra existencia solo con lo que acumulamos. Al final debemos entender que la codicia no es una lucha por poseer más, sino que surge de una idea equivocada sobre la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Mientras no se resuelva la pregunta de quién soy yo, la codicia no hará más que crecer cuanto más intentemos saciarla. El ser humano original no fue creado con carencias. No éramos seres que necesitaban ser llenados por falta de algo, sino seres sagrados que ya estaban inmersos en un significado y relaciones plenas. La vida humana no era una lucha por obtener más, sino vivir felizmente y disfrutar plenamente en el lugar que se nos ha dado. Sin embargo, la caída no ocurrió porque no tuviéramos nada, sino porque el corazón no podía satisfacerse con todo lo que ya poseía. Curiosamente, comenzó con ese deseo insaciable. Piensen en esto. ¿Quién ha disfrutado de tantas cosas en la vida como Adán y Eva en la creación? En algún momento, el ser humano empezó a pensar que podría haber un lugar mejor que el que ocupa ahora y comenzó a sentirse incómodo con los límites que le fueron dados. Creía que si poseía más, sería más completo y que si supiera más, sería más libre. Así era ese sentimiento. Esa elección no fue un crecimiento, sino una desviación de rumbo. Porque la codicia no es simplemente una elección, sino una decisión que sacude el orden de la vida. Como resultado, el ser humano se apartó del lugar conectado con la vida y en vez de satisfacción empezó a albergar una sed interminable. El ser que disfrutaba de la vida eterna debido a esa codicia se convirtió en un ser que ya no puede evitar la muerte. Y así es como hemos vivido hasta ahora. Incluso hoy nuestra codicia incesante no es solo un problema de carácter, sino quizás una lucha desesperada por recuperar la vida y el sentido que perdimos al principio. Por eso, cuanto más intentamos saciar nuestra codicia, más crece y los seres humanos seguimos vagando en medio de esa sed. Hoy deseo que ocurra el precioso milagro de que esa codicia que nos consume sea resuelta y que en vez de vivir sepultados en el pecado de la avaricia, todos ustedes reciban la bendición de convertirse en maravillosos hijos de Dios.
El pasaje de hoy, Habacuc 2:5, no señala la decadencia moral de un individuo, sino que revela la lógica del poder que dominaba una época y la esencia de la codicia humana oculta en ella. La época en la que Habacuc ejercía su ministerio fue un tiempo en el que el poderoso imperio de Babilonia expandía rápidamente su influencia. Era una época en la que el poder era considerado justicia y la conquista y la posesión se veían como sinónimos de éxito. Sin embargo, Dios no se fijó en la apariencia grandiosa de ese imperio, sino que a través de su palabra expuso el estado espiritual que lo movía, es decir, la verdadera naturaleza del ser humano atrapado por la codicia. Leemos una vez más el pasaje de hoy, Habacuc 2:5. Leámoslo de nuevo, despacio, reflexionando sobre su significado. Comencemos. Además, el vino es traicionero. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Amén. Él disfruta del alcohol y es falso. Aquí el alcohol simboliza más que un simple problema de bebida. Representa un estado en el que se ha perdido el autocontrol y el discernimiento. Cuando uno está ebrio, su juicio se nubla y percibe la realidad de manera distorsionada. Esto describe el estado del ser humano que, ante Dios, no es capaz de examinarse a sí mismo y vive embriagado por sus propios deseos. Decir que es falso no significa simplemente que miente, sino que vive engañándose a sí mismo. El ser humano embriagado por la codicia justifica su avaricia, convierte la violencia en éxito y el dominio en orden y proclama libremente la mentira de que su codicia es una muestra de su capacidad. En otras palabras, la persona dominada por la avaricia no puede ver la realidad con claridad. Termina siendo falsa consigo misma y haciendo juicios distorsionados sobre las circunstancias. ¿Cuál es el resultado? Naturalmente uno se vuelve arrogante. Esto se debe a que la codicia siempre pone al yo en el centro. Yo me convierto en la medida, yo tengo la razón, por lo que no veo ninguna necesidad de detener mi codicia. De esta manera la codicia siempre va acompañada de autoengaño. A continuación el texto dice, se vuelve arrogante y no permanece quieto. Esta frase no significa que sus acciones son agitadas, señala un estado de infelicidad que no se detiene. La característica de una persona arrogante es, aunque está rodeada de abundante gracia, se siente incómoda allí. Cuanta más gracia recibe, más debería agradecer. Sin embargo, cuando se nos concede gracia, a menudo nos sentimos aún más incómodos. Insatisfechos con nuestro estado actual, constantemente expresamos quejas con nuestros labios. No poder quedarse quieto significa inestabilidad espiritual, una pérdida de identidad. Al final, una persona arrogante no puede decir esto es suficiente en el lugar que Dios le ha dado, sino que siempre dice todavía necesito más, dame más, algo más cómodo, algo que pueda mostrar más mi gloria. Pide estas cosas, se queja y termina encerrándose a sí mismo en el círculo vicioso de la insatisfacción. Y el pasaje describe la naturaleza de la codicia con una imagen muy poderosa diciendo así, como el sepulcro ensancha su codicia. El sepulcro es un ámbito de muerte que lo devora todo, pero nunca se sacia. Dios compara la codicia precisamente con el sepulcro. Esto significa que la codicia no es algo que nos brinde satisfacción, sino una estructura que devora sin fin. Parece que si tenemos más estaremos satisfechos, pero cuanto más obtenemos, más vacíos nos sentimos y cuanto más nos aferramos, más nos falta. En el momento en que la codicia se sacia, inmediatamente se transforma en un vacío aún mayor que no puede llenarse. Por eso la codicia no se termina una vez que se satisface, sino que cuanto más se llena, más grande y distorsionada se vuelve. Lo que era una necesidad, de repente es un estándar y ese estándar es un derecho. Ese derecho genera otra codicia y así continúa este círculo vicioso. La codicia se expande por sí misma y sigue creciendo sin detenerse. El texto que sigue describe así a la persona atrapada por la codicia. Él es como la muerte que nunca se sacia. Aquí Dios no compara la codicia con la vida o el crecimiento, sino con la muerte. Esta es una expresión muy intencionada. La característica más grande de la muerte es que no tiene fin. La muerte nunca dice que ya es suficiente.
La muerte sigue devorando y consumiendo más y más y no se detiene hasta destruirlo todo. Dios ha puesto la codicia exactamente en la misma categoría que esa naturaleza de la muerte. Por eso la codicia tiene una estructura que por naturaleza nunca puede ser saciada. Las personas piensan que estarán satisfechas cuando su codicia se vea saciada, pero no olviden que en el mismo momento en que se satisface, la codicia se hace aún mayor. Cuando se obtiene uno, se desea dos, y cuando se tienen dos, tres parecen insuficientes. Por eso la insaciable codicia se parece mucho a la fría muerte. No saber lo que es suficiente no significa simplemente no sentir satisfacción. Esta expresión se refiere a un estado en el que, al no tomar a Dios como referencia, se ha perdido la capacidad misma de juzgar qué es suficiente. Lo más aterrador es que la expresión de que la codicia es como la muerte significa que una vida dominada por la codicia, aunque siga respirando, ya está espiritualmente muerta. Al final, esta palabra nos hace esta pregunta: ¿la fuerza poderosa que te mueve ahora mismo es la vida eterna de Dios o la muerte devastadora de la codicia? La codicia se acerca sigilosamente prometiendo una vida plena, pero en realidad consume nuestra existencia por completo y de forma implacable. Por esta razón, Dios dice muy claramente que la codicia es como la muerte misma. Por último, el pasaje dice lo siguiente: reúne para sí a muchas naciones y junta a muchos pueblos. La codicia al final convierte incluso todas mis relaciones en simples medios para un fin. Así la codicia actúa como una fuerza que destruye no solo al individuo, sino también a la comunidad y a la historia misma. La Biblia nos dice ahora que la codicia de una sola persona puede destruir su familia, la comunidad de la iglesia, la sociedad y hasta las naciones, todo por su propio deseo. A través de todos estos versículos, el mensaje central del pasaje es claro. Este pasaje es un diagnóstico espiritual universal que muestra hacia dónde se dirige la codicia del ser humano caído. La codicia nos embriaga profundamente, la codicia nos vuelve increíblemente arrogantes, la codicia nos impide completamente detenernos en nuestro camino. La codicia nos devora como el sepulcro y al final la codicia da a luz la muerte. Por eso este pasaje contrasta de manera natural y contundente con Habacuc 2:4. Leamos juntos Habacuc 2:4. Comencemos. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Amén. La codicia parece darnos más vida, pero en realidad nos lleva a la muerte. Nunca deben olvidar de verdad que la codicia desmedida nos arrastra inevitablemente. Por esta razón, Dios mismo nos dice que no vivamos por la codicia material, sino más bien por una fe profunda. Lo que es realmente importante es comprender que la codicia no es un problema de posesión de bienes, sino en su esencia un problema de existencia. No es algo que se resuelva teniendo más cosas. La cuestión fundamental es con qué principios vivimos. Eso es lo que puede frenar nuestra codicia insaciable. En este punto crucial, inevitablemente nos encontramos ante la siguiente e ineludible pregunta. Entonces, ¿por qué no podemos evitar tambalearnos ante la tentación de la codicia? La Biblia no busca la razón en el entorno o las circunstancias, sino en el interior del ser humano. El Salmo 36, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Leamos todos juntos. Comencemos. El pecado habla al malvado en lo profundo de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas al punto de no hallar aborrecible su propio pecado. Amén. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice que la razón por la que la tentación de la codicia es tan fuerte no es porque el mundo sea demasiado malvado, sino porque la luz del temor de Dios ha desaparecido de nuestro corazón. Desde ese momento, la gente ya no se pregunta qué es lo correcto, sino qué le conviene más, qué es más ventajoso para uno mismo. Eso significa que uno empieza a vivir según lo que más desea, según lo que quiere. Por eso, la codicia no es un enemigo que de repente nos ataca desde fuera, sino una voz interior que crece en nuestro corazón cuando dejamos de tomar a Dios como nuestro estándar. Y mientras ese interior no sea sanado, ¿cómo podríamos corregir nuestra codicia? La codicia inevitablemente seguirá sacudiéndonos. Es precisamente en este punto donde necesitamos algo que pueda eliminar esa codicia. No podemos evitar mirar al Evangelio. El versículo 2 lo dice claramente. En cierto momento el ser humano empieza a engañarse a sí mismo. Esto está bien, no pasa nada. Oye, robar un poco así no importa.
Mentir un poco así está bien. Tener un poco de codicia así está bien. Tu pecado aún no ha salido a la luz. Oye, hacer eso no es algo por lo que te vayan a odiar, así que está bien. Seguimos pensando que la codicia está bien, como si nos consolara, como si nos tranquilizara. Así nos engañamos y no consideramos nuestro pecado como pecado. De una manera muy malvada susurra a nuestra alma. Por eso la codicia siempre viene acompañada de un lenguaje de justificación. La codicia nunca nos dice abiertamente que esto es pecado. En cambio nos dice que es algo razonable. Nos dice que es un derecho natural. Nos susurra que todos los demás también viven así. Esta es la razón por la que no podemos evitar tambalearnos ante la tentación de la codicia. La codicia no es un enemigo que de repente nos ataca desde fuera, es una voz interior que crece en un corazón donde ha desaparecido la luz del temor a Dios, por lo que la persona ante la codicia es arrastrada cada vez más profundamente sin siquiera darse cuenta de que está pecando. Como se ha dicho repetidamente en el sermón de hoy, la codicia nos hace estar ocupados, nos impide detenernos y finalmente nos lleva hacia la muerte. Y el punto de partida de todo esto se encuentra precisamente en esta palabra. Debemos comprender claramente esta verdad mientras no se sane nuestro interior, un corazón del que ha desaparecido la luz del temor de Dios y que se engaña a sí mismo ocultando el pecado. La codicia siempre podrá sacudirnos. Por eso, este pasaje nos conduce de manera natural al siguiente paso. Si el corazón humano tiende a engañarse a sí mismo y a dejarse llevar por la tentación de la codicia, ¿cuál es el camino para iluminar, revelar y sanar ese corazón? ¿No sienten curiosidad por esto? En ese punto podemos comprender a través del Evangelio por qué Jesucristo tuvo que venir a esta tierra y por qué solo Él puede rescatarnos del pecado de la codicia. La Biblia declara claramente en el 1 de Juan 3:8 la razón por la que Jesús vino. Leamos todos juntos el 1 de Juan 3:8. Comencemos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Amén. La enseñanza de hoy dice, el que comete pecado es del diablo. En el momento en que Adán y Eva pecaron, el corazón de Dios y el Espíritu de Dios se apartaron de nosotros y el espíritu del diablo comenzó a dominarnos. Así, el diablo existe en nuestro espíritu como un cierto tipo de espíritu, gobierna nuestra alma y susurra para que esa alma exprese sus deseos a través de nuestro cuerpo. Esta enseñanza no explica el problema del deseo simplemente como una debilidad o tendencia humana. Detrás del deseo se afirma claramente que hay un trasfondo espiritual. El diablo que separa al ser humano de Dios lo impulsa a querer siempre más, a no conocer la satisfacción y a correr hacia la muerte. Desde el principio, el diablo hizo que el ser humano se apartara de Dios y aún hoy sigue estimulando nuestros deseos, susurrándonos que debemos tener más, que todavía no es suficiente, que este nivel está bien. Por eso el deseo crece cada vez más. Las personas no pueden detenerse y al final son arrastradas en dirección a la muerte. Sin embargo, la Biblia no termina en la desesperanza. Antes de decirnos que dominemos nuestros deseos, Dios envió a Jesucristo a este mundo para destruir las obras del diablo que incitan esos deseos. Jesús no vino simplemente a advertirnos que no tengamos deseos egoístas, sino que vino a destruir el poder mismo que controla esos deseos. En la cruz, Jesús eliminó por completo la base del pecado con la que el diablo nos acusaba. Con la resurrección quebrantó totalmente el poder de esa acusación. Por eso, aunque el deseo egoísta todavía puede tentarnos, ha perdido el poder de dominarnos. Al final, la fuerza para vencer nuestros deseos egoístas no proviene de nuestra determinación ni de nuestra voluntad. La única persona que venció al diablo,
quien incita nuestros deseos y nos arrastra hacia la muerte es Jesucristo. Por eso solo cuando creemos en el nombre de Jesucristo y el Espíritu de Jesús expulsa al espíritu del diablo, podemos vencer nuestros deseos egoístas. Por eso el Evangelio nos dice lo siguiente: no luches contra tus deseos egoístas, sino acércate a Jesús, quien los venció. Nos dice que solo en aquel que destruyó al diablo nuestra alma insaciable puede encontrar verdadero descanso. Entonces, ¿por qué estando en Jesucristo podemos ser liberados del pecado, del deseo egoísta? La Biblia responde de manera muy clara a esta importante pregunta. Se encuentra específicamente en Romanos capítulo 6, versículo 6. Leamos todos juntos este pasaje. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Amén. Esta palabra nos muestra claramente por qué podemos liberarnos del pecado, del deseo egoísta en Jesucristo. Jesús no nos pidió que venciéramos el deseo egoísta, porque el deseo no es solo un problema de hábitos o de carácter, sino que es el poder del pecado que nos hace creer erróneamente que podemos vivir sin Dios. Por eso, aunque el ser humano tome decisiones o trate de controlar su corazón, caerá una y otra vez ante el deseo egoísta. Pero la Biblia dice: el anciano que vivía con la codicia ya fue crucificado con Jesús. En otras palabras, la codicia ya no tiene base legal para gobernarnos. Jesús cargó con las consecuencias de nuestros pecados en la cruz y a través de su resurrección arrancó de raíz esos pecados y su poder. Entonces, estar en Jesucristo significa ser liberado del viejo orden de vida, donde vivíamos según nuestra codicia, y entrar en un nuevo orden de vida. Las tentaciones todavía nos buscan constantemente y nos susurran, pero ahora ya no somos seres que necesariamente debemos dejarnos arrastrar por ellas. Porque hemos dejado el lugar que ocupaba la codicia como dueña de nuestra vida y en su lugar ahora habitan la vida y la gracia de Cristo. En última instancia, la libertad que nos da el Evangelio no es que la codicia haya desaparecido por completo, sino que la codicia ya no es nuestra dueña. Nosotros que estamos en Cristo Jesús podemos tropezar, pero no seremos nuevamente esclavos de la avaricia. Este es el cambio decisivo que la cruz y la resurrección produjeron en nuestras vidas, y es el poder del Evangelio al que debemos aferrarnos hoy. Queridos y respetados todos, crean que quien nos guarda no somos nosotros mismos, sino Jesucristo quien nos salva. Crean que su poder es mayor que la avaricia, más fuerte que el pecado, y que la gracia con la que nos sostiene es más poderosa que nuestras vacilaciones. Jesús libera los corazones cautivos, rompe el flujo del pecado, nos da la capacidad de vivir una nueva vida y aún en medio de nuestras caídas nos sostiene. La avaricia es el deseo de elevarse por encima del lugar que Dios nos ha dado y es una inclinación interna a no estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, intentando establecer nuestros propios estándares de vida. La avaricia no es un impulso que surge de repente, sino un deseo distorsionado que la oscuridad dentro de nosotros ha ido alimentando silenciosamente. La avaricia no surge porque las tentaciones sean fuertes. La carencia y el egocentrismo que han crecido en el corazón surgen en acciones. Por lo tanto, la esencia de la avaricia es el deseo de vivir sin Jesús. Y la solución a la avaricia es recibir un nuevo corazón en Jesús. La salvación es la obra soberana de Dios, en la que Jesucristo rescata al ser humano que era arrastrado por su propia avaricia en el flujo del pecado y la muerte, y lo restaura con un nuevo corazón y una nueva vida. En definitiva, la salvación significa que una persona que vivía sin Jesús nace de nuevo en Jesús. Y debido a la cruz y la resurrección de Jesús, experimenta un cambio eterno de estatus, pasando de ser esclavo del pecado a hijo de Dios. Un santo es aquella persona que reconoce su debilidad, incapaz de protegerse a sí misma ante la tentación de la codicia, y que vive por la gracia de Jesucristo, quien sostiene esa debilidad. Un santo es aquel que, mirando a Jesucristo, quien lo guarda del pecado de la codicia, confiesa hoy también: Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte, y vive el Evangelio. Un santo es alguien que cree en Jesucristo. Queridos todos, la palabra de hoy nos muestra una verdad: que somos débiles.
Nos tambaleamos fácilmente ante la codicia y caemos con demasiada frecuencia ante la tentación. A veces nos decepcionamos de nosotros mismos al repetir los mismos pecados. Sin embargo, la vida del santo no es una vida en la que nunca se cae, sino una vida en la que cada vez que cae vuelve a Jesús. Todos no se desanimen ni desesperen jamás solo porque el pecado se repita. El desánimo cierra el camino al cambio. El desánimo bloquea el camino, pero el arrepentimiento vuelve a abrir el camino hacia la gracia. Lo que necesitamos hoy no es la autocrítica. Lo que necesitamos es la determinación de volver a acercarnos a Jesús. El arrepentimiento no es una declaración de voluntad que dice, voy a cambiar por mí mismo. Es decir, Señor, yo no puedo hacerlo. Renueva mi corazón, Señor. Esta es la obediencia del evangelio que confesamos. Queridos y respetados todos, cuando el peso oprima su corazón y la tentación intente tomar su mano de nuevo, por favor, no tengan miedo. Por favor, no se escondan. No huyan ni caigan en la desesperación y el temor. El arrepentimiento no es la última opción del fracasado, sino el regalo de un nuevo comienzo que Dios nos da. Hoy, ante esta palabra, espero que abran su corazón y regresen al Señor. El Señor sigue llamándolos y el amor del Señor es más profundo que sus caídas y el poder del Señor es mucho más fuerte que su pecado. En este mismo momento, espero que regresen a Jesús y se arrepientan. Y espero que puedan comenzar de nuevo en sus brazos. Queridos y respetados todos, hoy hemos comprendido una vez más cuán persistente y profunda es la lucha interna de la codicia. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos confirmado que la gracia de Jesús, que es más grande que esa codicia, ya nos ha sido dada. Podemos tambalearnos y caer ante la tentación de la codicia, pero quienes se aferran a Jesús, aunque se tambaleen, no se derrumban, porque aunque nuestras manos sean débiles, las manos del Señor que nos sostiene son muy fuertes. Por lo tanto, queridos todos, ahora les pido que entreguen su corazón al Señor. Busquen más al Señor. Cuando fijamos la mirada en la gracia de Jesucristo, que es más grande que nuestra debilidad, que nuestros fracasos y que nuestras caídas, nosotros que somos débiles podemos levantarnos de nuevo en el nombre de Jesucristo. Por eso solo hay una manera de vivir, decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ven a mi vida y gobierna sobre mí. Esta confesión será la fuerza sagrada que reconstruya su vida. Ahora, en este momento proclamo bendición sobre sus vidas. Les bendigo, que la gracia del Señor Jesucristo renueve sus corazones, los libre de las tentaciones en la oscuridad y sea la fuerza que les permita soportar el día de mañana. Les bendigo que el amor del Señor cubra sus heridas, que la vida del Señor expulse su desesperanza y que el poder del Señor les conceda una victoria que supere su debilidad, tanto en su vida como en su alma. Deseo que sus vidas ya no sigan la dirección del egoísmo, sino que se conviertan en vidas que caminan siguiendo la voz de Jesús. Todo corazón, bendigo que su mañana no dependa de sus decisiones, sino en nuevos pasos de vida por la gracia de Jesús. Con esto concluyo la palabra, queridos y respetados todos. Cuando el pecado y el egoísmo intenten aferrarse a ustedes, no tengan miedo, no se desanimen. Jesús derramó su sangre para salvarlos del infierno y ese amor aún hoy los sostiene. Por eso quiero clamarles con todas mis fuerzas hasta quedarme sin voz. Crean solo en Jesús. No hay otro camino. Si creemos en Jesucristo, viviremos. Si creemos en Jesús, seremos libres de nuestro entorno. Si regresamos a Jesús, la salvación que nos permite vivir eternamente se nos concede. Solo crean en Jesucristo para no ir al infierno y para que obtengan la vida eterna en Jesús. Él los está llamando ahora. Bendigo sinceramente para que sin importar la estación que atraviesen en su vida, vivan protegidos sin tambalearse en la palma de la mano de Dios Padre. Que la gracia del Señor, quien abre puertas que nadie puede abrir, fluya en el camino que tienen por delante y que en sus pasos habite una valentía y una esperanza pura que el mundo no puede darles. Bendigo para que tales bendiciones y gracia rebosen en sus días
y que en el lugar de sus vidas esté lleno del gozo de cumplir la voluntad del cielo. Lo proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo. Oremos todos juntos. Dios, a través de la palabra de hoy, reconocemos que la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros nos tienta con la codicia. Ante este deseo insaciable que, al no ser satisfecho, finalmente me conduce a la muerte, reconocemos que hay una sola cosa capaz de dominarlo: el corazón de Jesucristo, que es más grande y más poderoso que cualquier deseo. Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y ahora, si solo creemos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos libera de la maldad de ese deseo. Ante este evangelio tan sencillo, Señor, hoy me pregunto qué debo decidir y qué debo hacer. Señor, si aún no sabemos bien cuál es ese deseo ni quién es Jesucristo, te pedimos que hoy el Espíritu Santo visite nuestra alma y que el poder de Jesucristo, quien resolvió todos nuestros pecados, venga sobre nosotros. Haz que todos nosotros recibamos la bendición sagrada de reconocer que fuera de Jesucristo no hay ninguna otra esperanza y de acercarnos a ti, Señor. Ahora, habiendo vivido atrapado en las tentaciones de los deseos mundanos y destinado a ir eternamente al infierno, tú viniste a mi alma, me permitiste creer en Jesús, y para salvarme en el nombre de Jesucristo, Jesús vino a esta tierra a morir en mi lugar. La gracia de Jesucristo, el inmenso amor de Dios que me amó hasta el punto de sacrificar a su único Hijo unigénito, Jesucristo, por mí. Y a mí, que hoy también, enterrado en el ataúd de mis deseos, no puedo evitar enfrentar la muerte eterna. Viniendo a mi alma, me has mostrado que solo Jesús es la esperanza y que la única manera de liberarme de los deseos que el diablo me ofrece es a través de Jesucristo, quien me amó, murió en la cruz por mí y resucitó. El consuelo y la guía del Espíritu Santo que me susurra que no hay esperanza fuera de la fe en Jesucristo, hoy también me permiten comprender qué significa tener fe en Jesucristo y cuál es la esperanza en Jesucristo. Creyendo y decidiendo que la única manera de liberarse de la codicia es la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó por mí, y reconociendo que no hay ninguna otra esperanza fuera de Jesús, tomo la decisión de vivir solo para el Señor y avanzo en ese camino. Entre las almas de todos los que estáis aquí reunidos, la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros desde la eternidad, ahora y por los siglos de los siglos.